Gracias a Dios, hermanos, porque estamos alabando el nombre del Señor. Y al Señor le gusta que le alabemos. Al Señor le gusta que haya gozo en nuestra alma. ¿Sí? Entonces, ahora con este mismo gozo vamos a recibir el consejo de la palabra bendita del Señor, hermanos. ¿Sí? ¿O ya se cansaron? ¿Podemos despedirnos ahorita? Si usted ya está cansado. Bueno, vamos a esperar ahora a dar tiempo a que el Señor nos hable a nosotros. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en Lucas, capítulo 11, el verso 29 al 32. Vamos a hablar acerca del tema la fe aprobada por Dios. Y en esta hora, pues vamos a darle el tiempo debido a la palabra bendita del Señor. Lucas capítulo 11, verso 29 al 32. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leerlo todos unánimes. ¿Qué dice? Y aconteció aleluya, Señor Jesús. Verso 23. Gracias al Señor. Aleluya, Señor. Es importante, hermanos, la palabra bendita del Señor espera que cada uno de nosotros, el deseo, el fervor de nuestra vida, el gozo con que alabamos al Señor, sea porque experimentamos de su gracia. Porque Él es el Dios bueno, el Dios maravilloso, el Dios que nos consuela en toda hora y en todo momento de nuestra vida. No voy a ser muy extenso esta tarde, hermanos. Hay algunas cosas que vamos a hacer, como la presentación de una niña. También me da gusto en esta tarde recibir por segunda vez la familia Gutiérrez García, nuestro hermano José Martínez. ¿Sí, hermano? ¿O ya se me olvidó su nombre? Gutiérrez, sí, Gutiérrez. Y la hermana María del Refugio García. Fueron miembros aquí un tiempo, cuando el Señor los acarrió, cuando el Señor los trajo a sus plantas, por cuestiones de que vivían en un ejido. Hermanos, ellos asistían a Francisco Villa, un templo por allí se alimentaban. Y los hermanos, Dios les concedió conseguir un lugar donde vivir aquí. Se trasladaron del ejido a este lugar y ya me habían dicho con tiempo, tan pronto tengamos donde vivir allí, nos vamos a ir a congregar con ustedes. Y ahora quiero hacer público esto, y ellos vienen con ese fin,
por eso no entraban al templo, creo. No, sí habían entrado ahorita, pero pues no está papá, y si no está papá, pues no podemos hacer nada. Se alegró el hermano cuando me vio, y yo también, hermanos. Entonces, siéntense, ¿ok? Vamos a orar en esta hora, que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Muchas gracias, oh Dios, por esta oportunidad gloriosa que nos das para adorarte, para bendecir tu nombre, para escuchar tu palabra, mi Dios, tu palabra que es vida, tu palabra que es eficaz para toda bendición en nuestras vidas. En esta hora, prepara nuestros corazones, prepara, Señor, nuestro oído para escuchar y así aprender de tu palabra bendita. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Muchas gracias. Amén. Siéntense, hermanos. Bien, pues gracias al Señor, hermanos, porque aquí estamos. Hemos dado lugar a que cada uno testifique, a que cada uno cante, a que cada uno estemos cómodos y atentos a escuchar la palabra del Señor. Si salimos ahora media hora más tarde que el domingo pasado, pues no hemos perdido o no hemos querido, porque no es una media hora o una hora que se ha perdido, sino que se ha logrado en la alabanza y en lo que le podemos rendir al Señor, hermanos. Vamos a la palabra bendita del Señor. Hoy hay muchas preguntas en cuanto a la fe, como las había antes entre los cristianos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, en su tiempo, en sus escritos, en sus predicaciones, hablaban acerca de la fe. Uno decía que la fe sin obras está muerta. Otros decían que la salvación es por la fe. Y nosotros, acerca de lo que hemos visto en la palabra del Señor, dice el Señor que sin fe nadie puede agradar a Dios. ¿Sí? Ahora, dice también, cuando se pregunta ¿qué es la fe? ¿A quién se dirige la fe? ¿Para qué tener fe? Pero entre todas las preguntas más importantes es ¿qué clase de fe aprobó Jesús? Y eso es lo que vamos a tratar. La fe, hermanos, algo que existe en la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos fe, aún los inconversos tienen fe, pero es una fe a su manera. Pero la fe que el Señor quiere encontrar en nuestra vida es la fe que le agrada a Él. No la que yo digo que tengo, sino la que Dios quiere que yo tenga. Aleluya. Y Dios no anda adivinando, Dios no anda, hermanos, especulando sobre qué clase de fe tenemos. ¿Sí? Él ya la conoce. Y mire, por ejemplo, la fe de las grandes multitudes. Por ejemplo, hay líderes en nuestros tiempos que acarrean mucha gente por simpatía, ¿sí? A veces se va a un mitin. Pero cuando estudiamos a fondo la razón para estar en tal o cual lugar, hermanos, se van diciendo cosas
se van escuchando palabras. Dice, pues a ver cómo nos va con este. Porque ya nos ha ido muy mal con otros, en los líderes, en quienes se confía. Cuando la fe de usted, hermano, como la mía o de cualquiera de nosotros, se basa en las bendiciones que hemos recibido de Dios, para nosotros esa fe es la fe que obra en nosotros milagros, ¿por qué no? La salvación de nuestra alma, porque sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe no podemos recibir la salvación de nuestra alma. Pero en aquellas multitudes que rodeaban al Señor, hermanos, había una fe que podríamos llamarla por casualidad o por lo que se veía. Pero la gente que lograba, por ejemplo, aquel leproso que dice la palabra del Señor, que se acercó ante el Señor para adorarlo, se inclinó a tierra a los pies del Señor y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor dice que le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y su lepra desapareció al instante. Hermanos, Dios conoce nuestros corazones. La fe de aquellas gentes, muchos iban simplemente por ver los milagros. Y lo rodeaban al Señor aquellas multitudes. Nadie notó entre el público cuando una mujer que había sufrido, hermanos, 12 años, una hemorragia física, andaba encorvada, había visto a muchos médicos, pero nunca había logrado sanidad, dice la Biblia. Pero esta mujer, cuando oyó que Jesús pasaba por allí, se forjó un pensamiento. Y esa cosa que ella sintió y lo expresó: si yo tan solamente tocara el borde de su manto, de su vestido, yo sería sana. Pero había imposibilidades muy grandes. La multitud que rodeaba al Señor impedía esto. Pero su fe le ayudó, hermanos, dice la Biblia, a abrirse paso entre la multitud. Y llegó al punto, llegó a donde estaba el Señor. No le habló palabra, sino solamente extendió la mano y tocó el manto del Señor. Se retira y el Señor se detiene. ¿Quién me ha tocado?, dijo. Le responden los discípulos. La multitud te aprieta y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Ah, sí, pero alguien me tocó y yo sentí que virtud salió de mí, y con ella alguien ha sido sano. La mujer, al verse que no había quedado oculto aquello que ella había hecho, ahora el Señor lo hace público. Ella responde desde allá: Señor, yo fui quien te tocó. Aleluya. Y he sido sana, porque sintió en su cuerpo que la fuente de aquella
sangre que vertía de su cuerpo se estancó. Hermanos, y allí sí que podríamos decir, así sí creo que Dios hace milagros. Aleluya. Las multitudes, hermanos, rodeaban al Señor. Y el Señor en público hizo grandes milagros. Pero no se debe de alimentar nuestra fe solamente en lo que Dios está haciendo, sino que debe de haber en nosotros una fe que podamos decir: yo estaba enfermo y Cristo me sanó. Aleluya. Esa fe le agrada al Señor. Dice que la gente que lo rodeaba pedía señales. Y le dijo el Señor: no os será dada señal, sino la señal de Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, refiriéndose a su muerte, a su sepultura. Pero el tercer día se levantará victorioso. ¿Lo cumplió? Aleluya. Esa fe no había en los discípulos hasta que vieron que Cristo había resucitado y estaba al frente de ellos. Aleluya. Hermanos, por naturaleza somos dados a aprender, a ver, para poder creer. Aleluya. La fe de las grandes multitudes, hermanos. No voy a leer el pasaje, pero está en Lucas 12, 1 al 12. La que resultó en milagros. Esa fe que obra milagros, la podemos disfrutar nosotros, hermanos. Para el que cree, el mismo Señor dijo: para el que cree todo le es posible. ¿Sí? Y habló de la obra de la fe, hermanos. Si tuvieres fe como el grano de una mostaza, dirías a este monte: quítate y échate en el mar, y sería hecho. Lo dijo el Señor. Pedro quiso usar la fe cuando le dijo al Señor, cuando el Señor camina por las aguas: Señor, si tú eres, di que yo vaya a donde tú estás. Jesús venía caminando sobre las aguas y el Señor le dijo: ven. Y Pedro se bajó del barco y pisó sobre las aguas. ¿Sí? Y probablemente dio el primer paso. Pero en el primer paso comenzó a hundirse. Y grita: sálvame, Señor, que perezco. El Señor trabó de él y le dijo: hombre, ¿por qué dudaste? Porque esa fe no aguanta, no da resultado, hermanos, porque Pedro quitó su vista del Señor. Si Pedro hubiera caminado mirando al Señor, hubiera llegado allá. Pero quitó la mirada. ¿Y qué vio? Que debajo de sus pies el agua se movía. Hermanos, el Señor dijo en su palabra que debemos de tener fe. Santiago dice claramente: el que pide, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no piense que recibirá nada del Señor. Y a veces estamos en esa postura. A veces nos encontramos
en esa situación. Aleluya. Somos por misericordia, por la gracia de Dios, sanados, ¿por qué no? Hermanos, pero cada día tiene que haber en nosotros una necesidad, porque si no experimentamos en los momentos de necesidad la mano de Dios, nunca vamos a ser testigos de algo que el Señor tiene en su mano para darnos. Aleluya. Otra cosa, hermanos, la fe que hizo que se maravillaran al ver las cosas que el Señor hacía. Aleluya. La gente misma se preguntaba y decía: ¿quién es este que hace tales cosas? Los mismos discípulos lo dijeron. Cuando el Señor vino, reprendió el mar, el viento, y hubo grande bonanza. ¿Quién es este? ¿Quién era, hermanos? El Hijo de Dios, el Señor nuestro, Salvador de nuestras almas. Tenemos buen respaldo en la gracia de Dios por medio de Cristo, porque Él es el que está de intermediario entre nosotros y Dios. ¿Sí? Hay que aceptarlo eso. Y si confiamos en Él, Él de alguna manera obra a favor nuestro. Otra cosa, la fe que glorificaba a Dios, aleluya, sus maravillas. Pero lo triste fue que en muchos de los milagros, en muchas de las maravillas gloriosas del Señor, que hacía que la gente lo admirara, muchos de los que recibieron bendiciones de esta índole, sanidades, no seguían al Señor, hermanos. Es muy triste cuando observamos, hermanos, en la palabra bendita del Señor. Acabamos de escuchar eso el domingo de Ramos, cuando comienza la Semana Mayor. Todas las cosas que ordenó el Señor salieron como Él las ordenó. El hombre que le mandó decir: es necesario que yo celebre la Pascua en tu casa. Aquel hombre, cuando se presentaron los discípulos, puso todas las cosas en aquel cenáculo, y ahí el Señor pasó aquella última noche con sus discípulos. ¿Sí? Cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén, dice la palabra bendita del Señor, que hubo gente que lo aclamó, hubo gente que lo glorificó, hubo gente que tenían palabras de parabienes: bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué bonito. Gente que había recibido de Dios por medio del Señor aquellos milagros maravillosos. Y a los cuantos días era la misma gente que gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Hermanos, ojalá y no se encuentre ninguno de esa clase de personas aquí entre nosotros. Aleluya.
que de la noche a la mañana nos olvidemos de las cosas sorprendentes que el Señor nos ha concedido. Aleluya. Porque aquellos no sabemos por qué cambiaron su manera de ser en un instante, hermanos. Y dice que el Herodes, por temor a la gente, les entregó a Jesús. Lo martirizaron, lo ofendieron de tal manera, hermanos, tal y como estaba escrito acerca de él. La fe de los fariseos y los críticos de aquel entonces, según los versículos 29 al 32 que leímos, hermanos. Es una fe convenenciera. La fe que pide, o la gente que pide una señal. La que discierne los propósitos humanos. Sí, pero no la voluntad de Dios para la humanidad. Hermanos, ¿quieren ver milagros? Cuando estaba en la cruz, si eres hijo de Dios, desciende y sálvanos a nosotros. Aleluya. Tenía poder el Señor para hacer ese milagro, descender de la cruz, salvar a los malhechores, sí, pero no venía a cumplir la voluntad de Satanás. Él venía a cumplir la voluntad del Padre Celestial. Como cuando le dijo el diablo en la prueba de la tentación ante el Señor: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Al cabo, dice la Biblia, a sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra. Tu pie no tropiece en piedra. ¿Podía el Señor hacer aquello? Sí lo podía hacer, pero Él no venía a obedecer a Satanás, sino la voz y la voluntad del Padre Celestial, hermanos. Hoy hay muchos que todavía piensan igual. Ah, ¿tú eres hermano? Sí, por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué estás enfermo? Entonces, ¿por qué se mueren los hermanos? Porque es una ley. Así está establecido según la palabra del Señor, ¿verdad que lo dijo el Señor? Hermanos, si usted sufre como cristiano, ¿qué nos dice la Biblia? No se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Pero oigan, hermanos, muchos dejan de servir al Señor porque Dios no les cumple lo que ellos piden. El Señor tiene razones. ¿Sabe usted por qué? Dice la Biblia que porque muchas veces pedimos sin saber lo que pedimos. ¿Y sabe usted qué es lo que Dios nos concede? Porque Él conoce nuestras necesidades. Y estoy pidiendo una casa, estoy pidiendo algo que no, a la mera verdad, no lo necesito. Y el Señor sí sabe lo que yo necesito y es lo que nos da. Es lo que cumple a favor nuestro. Aleluya. Jesús llamó a los de la fe superficial generación de víboras. Aleluya. ¿Qué forma? ¿Por qué? Porque solo venían para tentarlo, solo venían para discutir cosas sin sentido. Pero mire, hermano, Dios aprueba
La fe de cada uno de aquellos que se acercan a Él con una necesidad. ¿Sí? Pero piden y piden con fe. Una mujer, después de que el Señor le habló al Señor y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. El Señor no le respondió palabra, aleluya. Y eso desespera a muchos de nosotros. No recibir respuesta conforme a lo que nosotros pedimos. Los discípulos se acercan y le dicen al Señor: despáchala ya, porque viene tras de nosotros dando voces. El Señor dijo, para que lo oyera la mujer: no soy enviado sino a la casa de Israel. Aleluya. Y no es justo, le dijo a la mujer, echar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Sí? Aguantó todo eso esta mujer. Y dice que le respondió ella: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Aceptó que el Señor le dijera o comparara con un perrillo callejero. Pero cuando ella le expresa de esta manera al Señor, el Señor se admira de su fe y le dice: oh mujer, grande es tu fe, la fe que agrada a Dios. Sea hecho contigo como has pedido. Y desde aquella hora, dice la palabra de Dios, que su enfermo fue sano por el poder del Señor. La fe que mueve montañas, hermanos, es una fe que podemos disfrutar nosotros cuando confiamos en el Señor para los beneficios que el Señor nos puede dar. Voy a concluir con esto. La aprobación de Jesús a las personas que practicaron una determinada fe nos ayuda a ubicarnos y decidir interiormente si la fe que estamos experimentando en este momento de nuestra vida es una clase de fe que agrada a Cristo. Y yo diría que en esta tarde clamáramos al Señor y le dijéramos: Señor, dame esta clase de fe. Que cuando yo pida porque necesito de ti, encuentre respuesta. No importa hasta qué grado, hermanos, haya que esperar. Daniel, dice la Biblia, capítulo 9 de Daniel, que se dio a orar por una petición delante de Dios. Daniel quería saber cuál sería el futuro de Israel. Se dio a orar y ayunar. Y tardó esa respuesta, hermanos, porque vino 21 días. Fíjese, cuando viene la respuesta de Dios, le dice el ángel: Daniel, varón de deseos, desde el primer día que te diste en oración a pedir esta petición, en ese instante yo fui enviado para traerte la respuesta. Pero el diablo
los demonios que están en el espacio, tuve que luchar con ellos. Además tuvo que venir otro arcángel. Él está peleando allá y yo he venido para traerte la respuesta a los 21 días, hermanos. Pero ¿qué hubo allí? Que Daniel no desistió de orar y pedir delante de Dios. ¿Cuánto hemos durado orando a Dios por nuestro problema? ¿Cuánto hemos estado pidiendo y que no hay respuesta? Hermanos, pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser, pero en ese transcurso de tiempo, si nuestra fe no desmaya, vendrá la respuesta. Algunos dirán, ¿ya para qué? Hermanos, Dios sabe que cuando pedimos con fe y que necesitamos lo que pedimos y pedimos con fe, segura de que Dios nos va a responder, no importa que pase el tiempo, hermanos. Cuando usted se mete a la oración, cuando nos ponemos a pedirle a Dios algo y que sentimos necesidad y que creemos que Dios va a obrar, pasan las horas, pasan los días, pasa el tiempo y a su tiempo viene la respuesta de Dios. Aleluya. No podríamos hacer más que orar, que el Señor nos aumente la fe, que el Señor nos confirme en la fe. Y si nos confirmamos en la fe en Cristo Jesús, el Señor nos prosperará, nos dará años de vida, años de quizás con problemas, con dificultades y todo ello, pero nada nos hace desistir de la gracia y de la bendición del Señor. Por lo tanto, hermanos, nuestra necesidad ya está puesta delante de Dios. Ahora solo falta que estemos con paciencia esperando la respuesta del Señor. Y vendrá la respuesta en el momento que el Señor así lo permita. Usted tiene necesidad, pues vamos a orar delante del Señor y a decirle que Él tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? Habrá muchos que nos dirán, no, ahí te vas a morir. Pues si nos morimos, pero estamos en adoración a Dios, al Señor la gloria, hermanos. Yo le decía a un hermano hace unos días, ¿qué quisiera usted estar haciendo en el momento que el Señor venga por su iglesia? ¿Qué querría usted estar pensando en el momento que Cristo venga por su iglesia? ¿Qué desearíamos estar diciendo? ¿O qué conversación tener cuando el Señor venga por su iglesia? Hablando del prójimo, nos vamos a quedar. ¿Sí? Pero si nos encuentra, como dice su palabra, haciendo así la voluntad de Dios, esperando en su gracia y su bendición, hermanos, el Señor va a tener misericordia de nosotros. En esta hora vamos a orar, hermanos. Aquí está el altar. Si alguien trae una petición, vamos a creer que el Señor es fiel para con cada uno de nosotros. Vamos a hacer esta oración, hermanos, delante del Señor con todo nuestro corazón. El Señor no desprecia la oración de sus hijos, hermanos. El Señor no, como dijera, no cuestiona nuestra fe, nuestra decisión. El Señor quiere que usted y yo pidamos, dice su palabra, el que busca halla, el que pide recibe,
Y el que toca, el que llama, se abrirá la puerta de bendición. En esta hora, hermanos, su problema, el Señor lo conoce. Su necesidad, el Señor está dispuesto a suplirla. Tiene medios poderosos el Señor. Si el problema está a una distancia considerable, que no hay manera de estar allí, el Señor sí está allí. Aleluya. Pon tu carga en Jesús. Pon tu fe en el Señor. Crea su palabra. Y el Señor es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Aleluya. Vamos a orar con todo nuestro corazón. No importa dónde esté su hijo, hermano o hermana. No importa dónde esté la familia. Ahí está el Señor para obrar, para beneficio de cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, clamamos, pedimos de ti, oh Dios,